La Biblia dice que dice el que violare la ley de Moisés con el testimonio de 2 o de 3 muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensa que merece? Primero el que pisotea el Hijo de Dios, amén, el que pisotea el Hijo de Dios, el que tomara por inmunda la sangre del nuevo pacto y sea afrenta al Espíritu de Dios. Hoy día vamos a llevar una enseñanza que la vamos a aplicar bajo el tema a la sangre de Cristo. Amén. La sangre de Cristo. Porque podemos tomar el cuerpo de Cristo, pero vamos a tomar para esta enseñanza la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién vive, mi hermano? Amén. La sangre de Cristo. Verán, mi amado hermano, la Biblia habla, yendo a la palabra del Señor y hablando sobre la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que vamos a tocar este tema, que es muy importante. Hablando de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, no es cualquier sangre. Los judíos en el tiempo antiguo, los judíos tenían una creencia. Los judíos consideraban la sangre como el asiento y principio de la vida. Por lo tanto, debían ofrecer el sacrificio a Dios, pero terminó prohibiendo comer la sangre. Los judíos pensaban y tenían por creencia que la sangre era la misma vida de la persona o del ser humano. Amén. Por eso ellos, al ofrecer sacrificio, estaban ofreciendo la vida misma. Escuchen, ellos ofrecían la vida pura de un animal porque era la única manera que Dios purificara o limpiara sus pecados. Entonces ellos tenían que ofrecer el sacrificio animales limpios, puros, mi amado hermano, porque ellos creían que en la sangre estaba la misma vida. Alabanza al nombre del Señor. Pero por eso es que tuvo que venir el Señor Jesucristo, porque la sangre que los judíos derramaban para el lavamiento o para limpiar el pecado de la conciencia del hombre, el pecado de la ignorancia del hombre, usaban la sangre de los machos cabríos, la sangre de los becerros, pero a pasar el tiempo, mi amado hermano, el hombre seguía en su mismo pecado. El hombre seguía en su misma concupiscencia, dando a entender el Espíritu de Dios, dando a entender que todavía no se había encontrado el mecanismo, algo que no se había encontrado la sangre perfecta para quitar la mancha o la ignorancia o perdonar el pecado del hombre. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote en el antiguo pacto
Y en el antiguo templo, mi amado hermano, el sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año al lugar santísimo y haberse santificado todo un año con la sangre de los machos cabríos y entrar para ofrecer el sacrificio, mi amado hermano, o por la ignorancia de todo el pueblo. Pero a pasar el otro año, de nuevo debía entrar el sumo sacerdote. Y pasaba el otro año y debía volver a entrar. Esto daba a entender, el Espíritu de Dios daba a entender que todavía no se había encontrado el camino hacia el lugar santísimo. Porque esa no era la sangre la cual iba a pagar por la ignorancia del pecado del hombre. Mi amado hermano, ¿cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. No me, hermano, está al Señor el aplauso. Dios vive. Amén. Mi amado hermano, el Señor, por eso apareció el Hijo de Dios. El Hijo de Dios aparece, mi amado hermano, para quitar el pecado del mundo. ¿Y cómo lo iba a hacer? A través, Él tenía que derramar su sangre para poder quitar el pecado del mundo. Y a través de esta sangre iba a establecer un nuevo pacto. Un nuevo pacto a donde el hombre, mi amado hermano, iba a ser introducido a través del cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, y a través de la iglesia que Cristo había levantado, iba a ser introducido a los pactos y a las promesas de Dios. La iglesia del Señor, ese es el pacto nuevo que Él vino a establecer. Que la iglesia de Cristo iba a ser también heredera de las promesas y heredera del pacto de Dios. Amén. Porque antes la iglesia no era heredera. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. Vean, hermano, esta es una enseñanza. El respeto a la cena del Señor. El Señor habla a su discípulo y le dice para qué iba a derramar su sangre. Él le dice, abramos la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 26, el verso 28. Miren, mi amado hermano, lo que dice la palabra de Dios. El libro de Mateo, Mateo 26, 28. ¿Alguien lo tiene, mi hermano? Amén. Puede leérmelo. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de mis pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Mire, él dice, esta es mi sangre. Amén. En el libro de Corintios dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. Así mismo lo dice en Marcos, en Lucas y en Juan. Esta es la sangre del nuevo pacto, que por vosotros la he derramado. Alabados al nombre del Señor. La sangre de Cristo, mi amado hermano, iba a ser derramada en la cruz del Calvario
primero, para establecer un nuevo pacto. La sangre, escúchame mi amado hermano, es que de pronto hay personas que creen que pueden pisotear la sangre del Señor Jesucristo o jugar con la sangre del Señor Jesucristo. Y la sangre del Señor Jesucristo o se iba a derramar al primero por la humanidad, segundo para establecer un nuevo pacto. Y cuando la palabra de Dios dice para establecer un nuevo, para establecer, escúcheme, cuando la palabra de Dios dice para establecer un nuevo pacto, es porque ya había uno. Ya había un pacto que este pacto no estaba funcionando. Tal vez había funcionado un tiempo para ciertas cosas, pero no funcionaba para el plan. Había un pacto establecido, pero era necesario establecer otro, porque en el primer pacto establecido había mucho egoísmo. En el primer pacto debido en acercarse a Dios. Mi amado hermano, mientras el primer pacto alejaba a los hombres de Dios. Mire a su hermano, el que está al lado, y dígale: hermano, el primer pacto alejaba a los hombres de Dios. Los alejaba. El segundo pacto que viene, el nuevo pacto que viene a establecer el Señor Jesucristo, este es el pacto que nos introduce, que nos acerca a Dios. Este es el pacto, mi amado hermano, que nos hace partícipes de la misma savia. Vamos al nombre del Señor. Este es el pacto que nos hace partícipes de las promesas de Dios. Este es el nuevo pacto. Y este nuevo pacto se iba a establecer. Mire, escúcheme por favor. El primer pacto se estableció, mi amado hermano, con la sangre de los machos cabríos. Pero el segundo, el nuevo pacto, se iba a establecer con el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver qué dice el libro de Marcos 14:24. Marcos 14:24. Otro hermano que me busque Lucas 22:20. Uno 14:24 y el otro 22:20. Alguien que me lo lea rápido, hermano, abriendo la Biblia. y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en la que lo beba nuevo. Este es la sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada. O sea, la sangre del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es Dios. Y la sangre del Señor Jesucristo iba a establecer un nuevo pacto. Y esa sangre se iba a derramar. Ahora sea el nombre del Señor. Por muchos seres humanos o por toda la humanidad. Amén. ¿Qué dice en el libro de Lucas? ¿Quién lo tiene? Amén. De igual manera después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto, es mi sangre por la que vosotros se derramaron. Esta copa es el nuevo pacto.
de mi sangre, por la que por vosotros es derramada. O sea, la sangre de Cristo se iba a derramar. Y a través de esta sangre se iba a establecer un pacto nuevo. Como le dije antes, cuando dice nuevo, es porque ya había un pacto primero. Mi amado hermano, la Biblia narra, hablando del primer pacto, mire lo que la Biblia narra. La Biblia narra que nosotros, los creyentes, estábamos lejos de Dios. Estábamos apartados de la ciudadanía de Dios. Estábamos sin Dios. Solos. Nos encontrábamos solos en el mundo. Amén. Vamos a abrir la Biblia en el libro de los Efesios. Amén. Efesios capítulo 2. El verso 12. ¿Lo tiene? En aquel tiempo estabais sin Cristo. Póngase que idea lo duro. Esa era la situación de toda la humanidad. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Amén. Mire, en ese tiempo que estaba en vigencia el primer pacto, toda la humanidad, excepto el pueblo de Israel, porque al pueblo de Israel le fueron dados los pactos y las promesas. Aparte, el resto de la humanidad, estábamos sin Dios. Estábamos sin Dios, sin Padre, sin nada, alejados de Israel, alejados de la ciudadanía de Israel, ya que en Israel solamente era el único santuario y el único lugar de adoración. Y estábamos alejados de Israel, separados de Dios, sin Dios, ajenos a los pactos y a la promesa de Dios. Pero la sangre de Cristo, al derramarse en la cruz del Calvario, esta sangre, a través de esta sangre, el Señor Jesucristo iba a establecer con el Padre un nuevo pacto, a donde la iglesia de Cristo formara parte de las promesas y de los pactos de Dios. Amén. Que la iglesia del Señor Jesucristo tuviera las mismas promesas del pueblo de Israel. Y iba a levantar un santuario a donde todos los hombres podían tener entrada al Señor. Que todos los hombres pudieran acercarse al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. A través de su iglesia. A través de su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Para eso estableció un nuevo pacto. Está la iglesia, mi amado hermano, la iglesia de Cristo. La iglesia que levantó con su sangre. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Denle fuerte aplauso al Señor. Mire, en la iglesia, mire, respecto a la iglesia y la sangre de Cristo, respecto a la iglesia y la sangre, escúcheme mi hermano, respecto a la iglesia y la sangre de Cristo, porque lo que vimos ahorita es respecto a la cena del Señor. Ahorita veamos en cuanto a la iglesia de Cristo. ¿Qué pasa con la iglesia de Cristo? Bendito sea el nombre del Señor. Hechos 20:28.
Sí. 20:28. Amén. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su preciosa sangre. Mire, Yes. Pablo hablando a los corintios y en la despedida de Milito, Pablo se acerca ya reunido a todos los ancianos y Pablo le habla claramente a todos los ancianos y Pablo le dice: mirad pues, mirad por vosotros y por la iglesia del Señor, porque es el Espíritu Santo el que lo ha puesto en medio de la iglesia. Amén. Para apacentar a la iglesia, al pueblo que Dios ganó con su propia sangre. Sea la iglesia de Cristo o también se establece por la sangre del Señor Jesucristo. Se establece un pueblo y también la iglesia de Cristo también es establecida por la sangre del Señor Jesucristo. Sea la iglesia de Cristo o donde pertenece usted y pertenezco yo, también fue establecida por la sangre del Señor Jesucristo. Vamos al nombre del Señor. Es que hay muchas personas que tienen en poco la iglesia del Señor Jesucristo. Pero la iglesia del Señor Jesucristo está en relación, el Señor la ganó con su sangre para que usted y yo seamos salvos y seamos perfeccionados. Bendito sea el nombre del Señor. Podemos menospreciar a cualquiera, pero el que menosprecia a la iglesia está menospreciando o el sacrificio que Cristo hizo o en la cruz. Mi amado hermano, hay muchos que no tienen el conocimiento que cuando menosprecian a la iglesia están menospreciando la sangre de Cristo. La sangre que Cristo derramó en la cruz. Alabado sea el nombre del Señor. Menospreciar a la iglesia es menospreciar la sangre de nuestro Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y la Biblia dice que el que menosprecia a la sangre del Señor Jesucristo, el que tiene por inmunda la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y ya no queda más sacrificio por el pecado. A este hombre que me ha menospreciado, ha tenido por inmunda la sangre de Cristo, que es la palabra del mundo, algo común. Algo como cualquier cosa, como una silla, un bloque, una arena. Algo común. Oh, hermano. Y el que menosprecia a la iglesia, menosprecia la sangre de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Que vive mi hermano. Dale un fuerte aplauso. Aleluya. Estamos viendo respecto a la iglesia. Colosenses, veamos 1:20. ¿Por qué? Porque de un solo versículo no se puede armar una doctrina. Alguien que me lea rápido. Y por medio de reconciliar el concilio de todas las cosas, así que están en la tierra como la que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Amén. Él vino trayendo la paz, reconciliando
reconciliando todas las cosas a través de la sangre. Bendito sea el nombre del Señor. Si en antes éramos enemigos de Dios, pero Él nos reconcilió a través de su sangre. La sangre de Cristo es la que nos reconcilia con Dios. La sangre de Cristo es la que nos hace amiga de Dios. A través de la sangre de Cristo nosotros tenemos acceso, nos acercamos a Dios. Por eso en el primer pacto no se podía acercar nadie, porque esa sangre no era la acepta, pero la sangre de Cristo, esa nos reconcilia, nos quita el pecado, nos limpia, nos purifica y nos da paso a Dios. A través de la sangre, bendito sea el nombre del Señor. La sangre de Cristo es la que hace que los hombres se reconcilien con Dios. A través de la sangre de Cristo es que la sangre de Cristo nos quita la enemistad con Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Vamos en Efesios, mi amado hermano. Leímos el capítulo 2, el verso 12. Alguien que me lea el verso 13. Efesios 2:13. En el primero, póngase a pie, lea el primero. Efesios capítulo 2, versículo 12. Mira lo que dice el 12. Amén. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, en el verso 12, todos los hombres estamos enemistados con Dios, separados de Dios. Pero mira lo que pasa en el 13. Lea el 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Sea la sangre de Cristo, ¿qué hace, mi hermano? Nos reconcilia. Entonces, mi amado hermano, si antes vivíamos enemistados, alejados de Dios, separados de Dios, mi amado hermano, y la sangre de Cristo nos acerca, nos reconcilia con Dios. Entonces, ¿por qué jugar o pisotear la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo? Alabado sea el nombre del Señor. No podemos pisotear. Por eso el escritor a los hebreos es claro que el que tuviera por inmunda la sangre del nuevo pacto, ya no queda más sacrificio por el pecado. A este hombre lo que le espera es un hervor, castigo, y en el hervor el fuego. Amado hermano, porque ya no. Y mire, mi amado hermano, es más allá. Este hombre, según la palabra de Dios, este hombre que pisotea la sangre de Cristo, y este hombre que juega con la sangre de Cristo, después de haber tenido el conocimiento de la palabra de Dios, después de haber gustado de la buena palabra, de la buena savia de Dios, y pisotea la palabra de Dios, aunque difícilmente, dice la Biblia. Veamos el libro de Hebreos. Alabado sea el nombre del Señor. Hebreos capítulo 4 al 6. Hebreos 6, capítulo 6, versos 4 y 6. Alguien
que me lo lea duro, claro, mi hermano. Amén. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. ¿Cómo hacer que nuestro Dios, aquel que derramó la sangre por nosotros, aquel que a través de su sangre nos introdujo a un nuevo pacto, mi amado hermano, hacer que los hombres se burlen de Cristo, hacer que los hombres menosprecien a Cristo? Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros somos llamados a honrar a nuestro Dios. Él es el que derramó su sangre. Él es el que perdonó nuestras iniquidades. Él es el que nos acercó a Dios. Él es el que nos dio promesa de vida eterna por su sangre. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Hay personas que tratan de jugar con el Evangelio, pero Dios no puede ser burlado. Amén. Dios no puede. Él es el que expió nuestros pecados. Amén. Él expió nuestros pecados. Nosotros vivíamos en inmundicia. Nosotros vivíamos en inmundicia. Y Él expió nuestro pecado. Veamos qué dice la Biblia, Romanos 3, 25. Estamos usando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos enseña, mi amado hermano. Romanos 3:25. Amén. 3:25. Léamelo, mi hermano. Amén. Gloria a Dios. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahí mismo, en Romanos mismo 5:9. Amén. Por mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. Mire, estábamos bajo ira. Estamos bajo la ira de Dios. Pero por su sangre, Él nos justificó y nos libró de la ira de Dios. Amén. Por su sangre limpió nuestros pecados para librarnos de la ira de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel que se mantiene con su pecado, un día tendrá la ira de Dios. Juan capítulo 3, el verso 36. Léalo. Juan 3:36. Sí. Mire lo que dice la palabra. Juan. Léalo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Él nos libra, dice el hermano, Él nos libra de la ira de Dios. Perdona nuestros pecados y nos libra, pero el que rehúsa aceptar que Dios le perdone, que Dios le libre, ese no verá la vida, sino la ira de Dios está
hambre. Hay personas que están resistiendo, quieren mantenerse en su mismo pecado, en su misma inmundicia, y dice: Dios no verá la vida, verá la ira de Dios. Amén. Porque vendrá un día para la ira de Dios. Amén. Todos aquellos que han rechazado la sangre de Cristo, aquellos que han pisoteado, han jugado con la sangre del Cordero, la sangre que quita el pecado del mundo. Esta noche estamos viendo la sangre de Cristo. Aleluya. La sangre de Cristo. Amén. ¿Cuántos le dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Den pues aplauso para el Señor. Fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Fuerte. Hay motivo, hay motivo. Un derramamiento de sangre. Por lo cual, a través de este derramamiento de sangre, tenemos las promesas. Somos parte de la promesa, parte de la vida que Él nos ha ofrecido. Alabado sea el nombre del Señor. Romano dice que sin sangre no hay remisión de pecado. Claro, lo dice Hebreo. Bendito sea el nombre del Señor. Expiación realizada por medio de su muerte. Efesios capítulo 1, el verso 7. Mira lo que dice. Efesios capítulo, por favor, mi hermano. Por favor, escucha la palabra de Dios, que la palabra nos trae vida. Amén. La palabra nos trae vida, la palabra es una riqueza. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Alabado sea el nombre del Señor, el verso 7. Alguien que se ponga en pie y lo lea duro. Amén. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Amén. En Él, en quien tenemos redención. O sea, Él es el que expió nuestro pecado. En Él tenemos redención, sea vida eterna. En Él tenemos perdón de pecado. En Él solamente Él es el que nos puede enderezar. Él es el que nos puede transformar. En Él tenemos redención. Amén. En Él, apartado de Él, nada podemos hacer. Apartado de Él, no podemos vivir una vida feliz, una vida transparente, una vida de paz, una vida de felicidad, una vida de amor, una vida sana. No podemos vivir apartado de Él. Alabado sea el nombre del Señor, porque apartado de Él nada podemos hacer. En Él tenemos redención y vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Es que ¿qué está pasando, mi amado hermano? Está pasando, que es tiempo de predicar. Vayan, hermano, a copiar una predicación de internet. No estudia la palabra, no busca, no escudriña. Habla lo mismo que habla otro. Y esto es escudriñando la Escritura. Amén. Amén. Aprendiendo, pidiéndole al Espíritu de Dios que abra nuestro entendimiento, que abra nuestra mente, que nos ayude, porque Él nos ayuda en nuestras debilidades. Alabado sea el nombre del Señor, diciéndole al Señor: ayúdanos. En la palabra de Dios hay riqueza. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Quieres ser rico? Busca la palabra de Dios. Comienza a leer, comienza a lecturar la palabra de Dios, que ahí están las verdaderas riquezas. Bendito sea el nombre del Señor. Lo material se queda en este mundo. Bendito, lo material se gasta, lo material se lo roba, pero las riquezas que encuentra en Dios son eternas. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. ¡Ay!
en esta noche. ¡Alaba, alaba, alaba! Él es el que espía, Él es el que nos cambia, nos transforma. Vamos a Hebreo habla algo maravilloso. Hebreo capítulo 9, verso 12. Gloria sea el nombre del Señor, diga gloria a Dios. Hebreo 9:12. Y otro que me busque, Hebreo 14:1. Mamá, mira. Hebreos, Entonces hasta el 14, perdón, hasta el 14. y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras consecuencias de obras muertas para que vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Amén. Amén. Si la sangre de los machos cabríos, rociada en las cosas, servían para quitar la ignorancia del pueblo, ¿cuánto más la sangre de Cristo? La sangre de Cristo nos limpia. ¿De qué? Amén. Limpia. No solamente limpia nuestras conciencias de toda obra muerta. Amén. Limpia la sangre de Cristo. Amén. ¿Qué hace la sangre de Cristo? Limpia. Nos limpia. Diga, la sangre de Cristo Nos limpia de todo pecado, todo. Primera Pedro 1:2. Estamos en un estudio, mi amado hermano. Primera Pedro 1:2. A ver, esto es los hermanos estudiosos de la Biblia. Primera Pedro 1:2. ¿Quién lo tiene? Amén. Léame. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Sigue. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, Amén. gloria y honra. Gloria sea el nombre del Señor mío, lo que da sangre de Cristo. Amén. Léalo hasta el 19. Qué precioso. Esa parte primero, Pedro, es precioso. Léalo hasta el verso 19. Es precioso. Amén. Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Amén. Den un fuerte aplauso. Mira lo que dice Apocalipsis, capítulo 5, verso 9. Me gusta esa parte. Sí, 5:9, Apocalipsis.
Es precioso esto. Amén. Estamos predicando la sangre de Cristo. Amén. ¿Lo tienen? Léanmelo, mi hermano. Y cantaban en un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, Aleluya. de todo linaje y lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Gloria a Dios. Mire lo que dice. Digno eres. Digno eres de qué? De tomar el libro, de abrir su sello. Amén. Porque tú nos redimiste con tu sangre. Amén. ¿Con qué fuimos redimidos? ¿Con qué fuimos redimidos? Con su sangre. Gloria a Dios. Y cuando mi hermano, nosotros menospreciamos la iglesia, estamos pisoteando la sangre de Cristo. Cuando nosotros venimos a la iglesia con pereza, con desgano, estamos menospreciando la sangre de Cristo, porque la iglesia fue establecida con la sangre del Cordero. Amén. ¿Cómo leímos que la iglesia fue establecida por su sangre? Si hago todos los versículos para que lo lean y digan, la iglesia no es cualquier cosa. La iglesia fue establecida por la sangre de Cristo. Por eso es que la Biblia dice, el que destruye mi iglesia, yo lo destruiré a él. Amén. La iglesia es constituida por derramamiento de sangre. Amén. Y Hebreo, ¿qué dice? Hay personas que están teniendo la iglesia por cualquier cosa. La iglesia, mi amado hermano, es el lugar que Dios te dejó en antes. En antes, mi amado hermano, en los tiempos antiguos, el mundo se iba a perder. Dios construyó una arca para que los hombres sean salvos. Y los hombres no quisieron entrar al arca. Hoy, en antes, mi amado hermano, los hombres buscaban un lugar a donde adorar y encontraban una piedra y ahí levantaban un santuario para orar. En el desierto los israelitas, a Dios dijo, haz una casa y encontraron un lugar. Ahora está la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es el arca, a donde está abierta para que todos los hombres sean salvos. Ya no hay una arca, pero está la iglesia de Cristo para que los hombres seamos salvos. La iglesia que fue establecida por su sangre. Amén. Para que todos los hombres seamos salvos. Y el diablo ha puesto en el hombre, en el corazón del hombre, mira lo que el diablo ha puesto. El diablo ha puesto odio por la iglesia de Cristo. Tanto que los hombres aborrecen la iglesia de Cristo. Porque el diablo sabe que la iglesia de Cristo es el medio en esta tierra para que el hombre sea salvo. Y el diablo ha puesto odio. Y el diablo está introduciendo sus quinta columna en la iglesia y poniendo también el desgano, pereza en el pueblo de Dios. Porque el diablo sabe que la iglesia es el medio para que los hombres sean salvos. Amén. Tenemos que amar a la iglesia. Amén. Porque el Señor estableció su iglesia con derramamiento de sangre. Aleluya. Amén. Es precioso. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios.
Estamos en la sangre de Cristo. Precioso. Vamos a quedarnos en el nuevo pacto. Amén. Hasta ahí vamos a predicar. Vamos a ver unos versículos del nuevo pacto, porque nos podemos amanecer. Pero vamos a ver hasta el nuevo pacto y nos quedamos ahí. Amén. Amén. Vamos rápidamente. En los hermanos estudiosos de la palabra de Dios, por favor. Hebreos capítulo 10, verso 29. El nuevo pacto, vamos a ver. Hebreo, el hermano que lo tiene rápidamente. 10, 29. Amén, gloria a Dios. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmundo la sangre del pacto? Amén, eso es lo que estamos viendo. Ahí mismo, 12:24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no se escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Tengamos cuidado. Amén. Si no se escaparon los que amonestaban terrenalmente, menos no vamos a escapar si desechamos al que nos amonesta desde el cielo, del que está sentado en la diestra del Padre. Amén. El último verso, ahí Hebreos 13:20. Alguien que lo lee. Amén. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Amén. Y el gran Pastor de la oveja por la sangre del pacto. por la sangre. Amén. Pacto eterno. Y el pacto eterno. Este pacto no es de 2 días. Este pacto no va a pasar. A través de este pacto no se va a establecer otro pacto. Este pacto es eterno. El primero no lo es. Pero este pacto es perfecto, es eterno. Amén. Y este pacto no va a ser quebrantado. Este pacto nadie va a poder poner otro pacto. Porque el pacto es. ¿Qué es el pacto? Mi hermana, usted lo tiene. ¿Qué dice? El pacto es eterno. Es eterno. Amén. Eterno. O sea, esto no va a terminar. Amén. Este pacto es eterno. Para toda la eternidad. Este pacto que Dios estableció con su Hijo es para toda la eternidad. Amén. Amén. Y no solamente, nos faltó ver que no solamente se estableció este pacto aquí en la tierra, sino en el cielo, con los ángeles, con todo ser viviente, tanto en los lugares terrenales como en los lugares celestiales. Este pacto se estableció en todo. Por eso es un pacto eterno. Cuando hablamos de un pacto eterno, es un pacto que no es solamente de este mundo, sino del mundo venidero también. Amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Hemos visto la sangre de Cristo. A mí nos faltó bastante. Nos faltó cuando a través de la sangre tenemos entrada. Amén. A la presencia de Dios. Amén. Pero más adelante vamos a tocar de nuevo este tema y vamos a tocar partes que se han quedado. Mi amado hermano, porque este tema es muy profundo. El día martes vamos a tocar otro tema. El día martes vamos a ver los 7 vasos. 7 vasos en la casa de Dios. Amén. Los 7 vasos en la casa de Dios. Ese es el tema, no se lo pierdan.
Amén. También esto va a ser, vamos a transmitir. Amén. Vamos a transmitir para que todas las personas vean los 7 vasos en la casa de Dios. Amén. Va a ser una enseñanza muy profunda, muy linda. Traiga lápiz, traiga cuaderno. Los hermanos que estamos a 7:30, comienza el culto, o estaremos predicando desde las 8:40, comenzamos el estudio bíblico o hasta donde Dios nos lleve. Amén. Traiga su lápiz, traiga su pluma y vamos en